Muy buenos días, niños. Hoy día es miércoles 3 de junio y nos encontramos nuevamente después de este descanso en nuestra clase de lenguaje. Antes de partir vamos a hacer una revisión de los trabajos del trabajo que había quedado pendiente. ¿Se acuerdan en qué estábamos trabajando? Perfecto, en los tiempos verbales, ¿cierto? Del modo indicativo, pero específicamente ¿en cuáles? Perfecto, en el pretérito pluscuamperfecto y en el pretérito anterior. Muy bien. ¿Qué características tenían estas formas verbales? Muy bien, que eran compuestas, ¿cierto? El pluscuamperfecto, ¿cómo se creaba? Muy bien, con un verbo auxiliar, que era el verbo haber, conjugado en pretérito imperfecto, más el participio del verbo que nos describe la acción, ¿cierto? Del verbo principal. ¿Y el pretérito anterior, que fue el último que vimos? Muy bien, con el verbo auxiliar, ¿cierto? En pretérito perfecto, que es el verbo haber, más el verbo principal en participio. Miren aquí lo que tienen en común ambos pretéritos, tanto el pluscuamperfecto como el pretérito anterior. El verbo principal está siempre en participio, ¿ya? Eso es importante. Los que cambian es el verbo auxiliar en su conjugación, ¿ya? Y en este caso, en el pretérito anterior está en pretérito perfecto. ¿En qué consiste el pretérito anterior? Es que se refiere, acuérdense, a una acción pasada que sucede inmediatamente antes que otra, ¿ya? Es decir, están relacionadas. Y, la otra acción está conjugada, ojo, en un modo absoluto. Veamos entonces, teníamos esta revisión del pretérito anterior. Dice, en cuanto, recuerdo, el verbo auxiliar haber está conjugado en pretérito anterior. Entonces, hubo. Y el verbo, que es el verbo dejar, que es el verbo principal, debe estar en participio. Entonces, en cuanto hubo dejado de fumar, Cristina se sintió como nueva. Luego, tan pronto como sé que estoy en primera persona, el verbo escoger, sinónimo del verbo tomar, muy bien, y el verbo auxiliar hube cogido al bebé en mis brazos, entró la enfermera para llevárselo. Luego, vaciar es mi verbo principal. Entonces, una vez hubieron vaciado, ¿por qué hubieron? Porque me está dando la persona, que es ello. Hubieron vaciado sus vasos, se levantaron al unísono. ¿Qué significa unísono? Perfecto, al mismo tiempo. Me están dando la persona, me están dando el verbo principal que tiene que ir siempre en participio, muy bien. Entonces, apenas hube abierto la puerta, la sirena se puso a sonar. Y luego, en cuanto hubieron descubierto el barco, llamaron a la guardia costera. Entonces, ahí estaba la revisión de nuestra tarea. Vamos a seguir con nuestro objetivo, que es trabajar con el modo indicativo del verbo en tiempo futuro perfecto. ¿Qué características creen que puede tener este tiempo? Piensen. Perfecto. Es perfecto como el tiempo. Es un verbo, es una forma, un tiempo verbal compuesto. Y es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, dentro del modo indicativo hemos visto pretérito, presente y futuro. Dentro del pretérito vimos el perfecto y el imperfecto, que son modos absolutos, y estos dos modos, ¿cierto?, que son compuestos, que llevan un verbo auxiliar, en este caso en pretérito imperfecto, más el verbo principal en participio, y este a su vez que lo lleva en el verbo auxiliar en pretérito perfecto
y también el verbo principal en participio. El futuro es el que vamos a trabajar ahora, ¿ya? Eso es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, partimos con nuestra clase de hoy. Vamos a trabajar con el futuro compuesto, perfecto, que es un tiempo verbal compuesto, ¿ya? ¿Qué quiere decir o qué significa? Que se usa para hablar de acciones que aún no han finalizado, pero lo harán o lo habrán hecho en un punto determinado del futuro, ya que se expresa en la oración. Y ahí tenemos un ejemplo. Dentro de 3 años habré acabado, fíjense, es un tiempo verbal compuesto, mis estudios. Fíjense bien, ¿cómo se forma este tiempo verbal? Perfecto, con el verbo haber, muy bien, en futuro simple, más el participio. Miren, fíjense, también lo vimos en el pretérito. El verbo principal está en participio, ¿ya? ¿Cómo explicamos esto? Que dentro de 3 años habré acabado mis estudios. Porque ahora mismo, ahora, estoy estudiando. Pero cuando hayan pasado hipotéticamente esos 3 años, esta acción habrá finalizado, ¿ya? También se usa el futuro perfecto del indicativo para hablar acerca de una suposición, ojo, sobre una suposición sobre una acción pasada o futura, ¿ya? Eso también lo vamos a ver, es un supuesto, ¿ya? Veamos, ejemplos. Se habrá caído en bicicleta, se habrá caído. Estoy haciendo un supuesto. ¿Por qué hago este supuesto? Porque tiene una herida en el brazo y pensamos que se puede deber a una caída en bicicleta que fue en el pasado, ¿ya? Si no te he llamado a las 22 es porque habré tenido mucho trabajo. Estoy haciendo una suposición de algo que pasará en el futuro. ¿Qué es lo que pasará? Que habré tenido mucho trabajo, ¿ya? Entonces, acuérdense, se utiliza para hablar de una suposición sobre una acción pasada, se habrá caído, o para una futura, habré tenido, ¿ya? Entonces, recuerden que ese es su uso también. Pero veamos más, veamos cómo se forma. Recuerden, entonces, se forma con un verbo auxiliar, que es el verbo haber, pero que está en futuro simple, ¿ya? Habré, habrás, habrá, habremos, habréis, habrán. Y con el participio del verbo principal. Eso es lo que tienen en común hasta ahora todas estas formas verbales que hemos visto que son compuestas, que el verbo principal está en participio. Sigamos jugando con estos ejemplos. Si no nos han llamado todavía, será seguramente porque le están dando la persona y le están dando el verbo principal, ¿ya? ¿Cuál es la fórmula si pensáramos desde la perspectiva matemática o la combinación? Es el verbo auxiliar, que es el verbo haber, en futuro simple, más el participio de el verbo estar. Entonces, ¿cómo sería? Veamos si es cierto lo que usted dice. Usted me dice que deberían decir, si no nos han llamado todavía, será seguramente porque habrán estado ocupados. Veamos si es cierto. Perfecto, habrán estado ocupados. Muy bien. Veamos otro ejemplo. Me imagino que acabar es nuestro verbo principal y está indicada la persona que es nosotros. Entonces, ¿cómo lo compongo? ¿Cuál es mi fórmula?
el verbo auxiliar del verbo, que es el verbo haber, en futuro simple, por lo tanto sería habremos acabado. Muy bien, veamos si es eso. Me imagino que habremos acabado antes de las 7, ¿cierto? Muy bien. Otro ejemplo. Julieta ya, aquí usted lo inventa, cuando nosotros lleguemos. Ya podría ser habrá llegado, sí, muy bien. Podría haber sido habrá salido, también podría ser, ¿cierto? Lo importante es tener la conciencia de que va el verbo auxiliar haber conjugado en futuro simple más el verbo principal en participio. Habrá salido cuando nosotros lleguemos. ¿Qué nos toca ahora? Lo que siempre les digo, a practicar. ¿Y dónde vamos a practicar? En nuestro cuaderno. Necesitamos ejercitar lo que acabamos de aprender. Recuerde, ¿cómo se forma este futuro simple? Con el verbo auxiliar haber, perfecto, conjugado en futuro simple, más, muy bien, el verbo principal en participio. Entonces, ¿qué habrá pasado? Para cada imagen, crea una oración utilizando el futuro perfecto, que es lo que tenemos aquí. Para cada una de estas imágenes, usted va a elaborar, ¿cierto?, una oración utilizando el futuro perfecto. Esa es la tarea que tiene que hacer. Tiene que crear 8 oraciones. Recuerde que es para hablar en una suposición de algo que sucedió en el pasado, para referirse a algo que podría suceder en un futuro próximo, hipotéticamente, o para decir que en un futuro determinado esto sucederá porque en el presente está sucediendo algo. ¿Ya? Entonces, esa es la manera de hacerlo. Así que lo dejo con la actividad para que usted la realice y esperando que le haya quedado todo clarito, les doy las gracias y los felicito por su excelente trabajo.